Es muy utópico pensar que una población tan golpeada como la iraní va a derrocar al régimen. No, no veo por qué. Si han tenido el valor de salir a la calle, como han salido una y otra vez en las últimas semanas, estaban en una posición cada vez más fuerte. No es cierto. Es simplemente una suposición conveniente para sustentar una postura, que es, ay, qué bueno que Trump bombardeó, que insisto, no sabemos si en Irán va a haber realmente una liberación del pueblo, ojalá y sí. Incluso en democracias fallidas como Perú, la población no está en capacidad de enfrentar al gobierno. ¿Cómo es que han terminado todas las dictaduras? Ha habido dictaduras en muchos países. Al final, los tiranos mueren. La gente decente adquiere fuerza. No duran para siempre. Yo creo que hay que ser menos pesimistas en este sentido. La idea de que somos impotentes ante la publicidad, ante los medios de comunicación, ante los gobiernos, ante los ejércitos, ante lo que sea, ante la ciencia, la idea de que no somos protagonistas de la historia, les conviene a muchos. Les conviene a todos aquellos que hicieron que la gente como tú y como yo no fuéramos protagonistas de la historia hasta el siglo XVIII. Cuando jugábamos el papel de comparsas de la historia que hacían los nobles, los ricos, los poderosos. Y tú y yo habríamos estado peleando mierda en el medievo, si bien nos iba. A partir del cambio que representa el pensamiento ilustrado, la idea de la democracia que surge a partir del pensamiento ilustrado y que dice que todos los seres humanos son iguales, imagínate, es que el escándalo, la gente no entiende el escándalo que es que se diga que todos somos iguales. No te lo creen. Los señores que tienen títulos nobiliarios siguen sin creérselo. Y los señores que son dueños de las empresas y los tecnobros, y los señores que tienen el dinero y los señores que tienen el poder, se niegan a aceptar que sean iguales que tú y que yo. Y no les gusta en lo más mínimo la democracia. Y no les gusta en lo más mínimo que sí hayamos cambiado la historia una y otra vez y que sí seamos protagonistas en gran medida de cuanto nos ocurre. Entonces vienen y te dicen, no, tú estás siendo manipulado. Tú no eres dueño de tu destino. ¿Quién te quiere decir que no eres dueño de tu destino? Aquel que quiere apoderarse de tu destino. Es muy utópico pensar muchas cosas que hoy son realidad. En 1750 era muy utópico pensar muchas cosas que hoy son realidad. Que los trabajadores tuvieran fuerza ante las empresas, que los trabajadores tuvieran derechos, que los trabajadores tuvieran casas, coches, tiempo para ir al cine, dinero para ir al puto cine. Eso es utópico, ¿cómo crees? Todo era una utopía hasta que dejó de serlo. El problema son los que quieren cambiar el mundo de un día para otro y eso es un poco más difícil, pero avanzar se ha avanzado. Y tú como mujer que eres, Carla, porque esto me lo dice Carla Siguaraya Salas Zambrano, que es peruana, y le agradezco mucho que sea parte de esta comunidad más o menos rara que tenemos. Carla, la forma en que la mujer vive hoy, los derechos que tiene la mujer, el poder estudiar, el poder tener libertad para estar en internet sola sin que le esté vigilando el marido, el hermano, el padre, el novio, que pueda opinar, que pueda pensar, que pueda participar en política, que pueda ser profesora, poeta, escritora, ingeniera, arquitecta. Era impensable, era una utopía. ¿Cómo iba a ser si siempre habían estado las mujeres en tal posición? ¿Cómo iban a cambiar de posición? ¿Cómo iban a poder venir a hablar libremente en un canal de televisión, de video aquí en YouTube? No, de verdad, nos quieren hacer sentir impotentes y gran parte de las conspiranoias tienen ese objeto, explícito o implícito. No estoy diciendo que lo hagan a propósito, estoy diciendo que es muy eficaz. Inventarle a la gente que la están manipulando, que no controla su destino, es muy eficaz para vender lo que sea, ideas, libros, conferencias, películas, documentales,
revistas, porque tenemos miedo de no ser relevantes, cuando somos más relevantes. La gente común y corriente, como tú y como yo, es hoy más relevante de lo que ha sido en toda la historia humana. En toda la historia humana. Así que, por favor, una población enormemente golpeada es una población que en muchas ocasiones se ha logrado levantar hasta hacerse dueña de su destino. Yo creo en las mujeres iraníes, creo enormemente en ellas. Han dado su vida muchas por la libertad y la van a lograr. Quizás no tan pronto como queramos, quizás no en las condiciones que queramos, pero el tiempo pasa y las utopías se vuelven realidad. Hay que luchar por ellas.